Elementos clave de las redes 802.3 Ethernet. CSMA-CD. ¿Qué es? Es el acceso múltiple con detención portadora de colisiones. Esto nos sirve para que los dispositivos que estén listos para transmitir los datos busquen su canal para enviar la información correctamente. Las señales de Ethernet se transmiten a todos los hosts que estén conectados a la LAN mediante un conjunto de normas especiales que determinan cuál es la estación que puede tener acceso a la red. Los switches full duplex no utilizan CSMA-CD. Ancho de banda y rendimiento. Una importante desventaja de las redes Ethernet 802.3 son las colisiones. Las colisiones se producen cuando dos hosts transmiten tramas de forma simultánea. Cuando se produce una colisión, las tramas transmitidas se dañan o se destruyen. Los hosts transmisores detienen la transmisión por un periodo aleatorio, conforme a la regla Ethernet 802.3 del CSMA-CD. Dominios de colisión. Al expandir una LAN Ethernet para alojar más usuarios con mayores requisitos de ancho de banda, aumenta la posibilidad de que se produzcan más colisiones. Para reducir el número de nodos en un determinado segmento de red, se pueden crear segmentos físicos de red individuales llamados dominios de colisión. En el área de red donde se originan las tramas y se producen las colisiones, se denomina dominio de colisiones. Como mencioné anteriormente, el switch crea una tabla de direcciones MAC mediante el registro de las direcciones MAC de los hosts, o sea, todos los dispositivos que están conectados a él. Cuando dos hosts conectados desean comunicarse entre sí, el switch utiliza la tabla de conmutación para establecer la conexión entre los dos puertos. Latencia de red. Latencia es el tiempo que un trama o un paquete tarda en hacer el recorrido desde la estación origen hasta su destino final. Los usuarios, las aplicaciones basadas en redes experimentan la latencia cuando tienen que esperar varios minutos para obtener acceso a la información almacenada en un centro de datos o cuando un sitio web tarda varios minutos al cargar el explorador. Esto lo vemos continuamente en algunos lugares, escuelas o ciber, donde el internet es muy lento, se lleva a este punto, a la latencia de la red. La latencia de la red consta de 3 elementos. Estos son los 3 componentes con los que cuenta la latencia de la red. Como podemos verlos, ahí nos especifica cada punto. Congestión de red. El primer motivo por el cual segmentar una LAN en partes más pequeñas es el aislar el tráfico y lograr una mejor utilización del ancho de banda por usuario. Al no segmentarla, la LAN se obstruye rápidamente debido al tráfico y a las colisiones. Como vemos en la imagen, una red que depende de un solo router. Segmentación LAN. Las LAN se segmentan en varios dominios de broadcast y de colisiones más pequeñas mediante el uso de routers y switches. Anteriormente se utilizaban los puentes, pero no suelen verse este tipo de equipos de red en una red moderna LAN conmutada. En la figura muestro los broadcast y la reducción de colisiones. Eso especifica un poquito más del tema. Puentes y switches. Si bien los puentes y los switches tienen muchos atributos en común, su tecnología presenta varias diferencias. Los puentes se utilizan generalmente para dividir una LAN en un par de segmentos más pequeños, y los switches se utilizan por lo general para dividir una gran LAN en varias segmentaciones pequeñas. Los puentes tienen solo un par de puertos para la conectividad de la LAN, mientras que los switches cuentan con varios. Conclusión. Como vemos, todo este capítulo nos ha hablado sobre colisiones, sobre los dominios, sobre las ventajas que debemos tener, las características que debemos tomar y sobre todo los aspectos de la red.
Como vemos, la latencia son puntos muy importantes, ya que aquí es donde vemos cuánto tardan los archivos en llegar. Vemos la segmentación, el por qué hacerla para que nuestra red sea un poco más ágil. Vemos los tipos de las tramas, las cantidades de tramas que podemos transmitir y las colisiones que se pueden crear cuando se transmiten muchos datos, y qué es lo que pasa, que nos ocupa mucho ancho de banda y hace que nuestra red sea muy lenta. Este tema estuvo muy interesante